qué semana esta, ¿no? La que estamos viviendo. En realidad va a ser la segunda semana consecutiva con paros por parte de los agentes estatales. Y bueno, y al igual que la semana pasada, con días dispares, a veces entre un gremio y otro. Y para hablar al respecto, estamos en comunicación con Jorge Molina, secretario general de UPCN. Molina, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, también el gremio de UPCN ha declarado el paro de 48 horas para esta semana. Sí, se estableció de las reuniones que corresponden, definir un paro de 48 horas con la modalidad de sin concurrencia en los lugares de trabajo y con el mantenimiento de guardias mínimas para los días jueves y viernes. Va a haber un día, Molina, que coinciden, digamos, por ejemplo, con el otro gremio, ¿no? De agentes con ATE, que sería el jueves en este caso. Entiendo que sí. Claro. No, me pregunto, por ejemplo, a la hora de hacer los trámites o del funcionamiento de las oficinas públicas, ¿no? O digamos de las dependencias en donde trabajan estos empleados, estos afiliados. Algunos van a estar de paro, los de ATE, por ejemplo, la primera jornada, ustedes no van a concurrir a trabajar. El jueves sí sería un paro en coincidencia total y bueno, y el viernes solo ustedes. Un poco de confusión también le va a generar al ciudadano santafesino eso. No, entiendo que no. Cada entidad sindical, ya sea de nuestro sector como del sector docente u otras actividades del sector público, se autodetermina y establece las medidas que crean conveniente. Pero no hubiese sido más conveniente que coincidan los días de paro de todos los gremios, Molina. Bueno, ese es un criterio. Insisto, cada organización tiene su propio mecanismo de resolución. Y hay otras entidades que ya habían declarado medidas de fuerza que a nosotros no nos condicionan. Nosotros somos, así como los demás sindicatos también lo son, entidades autónomas. Por lo tanto, cada uno tiene derecho a tomar la posición. Nosotros habíamos quedado que recién hoy íbamos a definir las medidas. Hay otros sindicatos que ya las definieron antes. Y como nosotros también la definimos la semana pasada primero, que hace en este caso. Y bueno, insisto que es algo natural que cada entidad sindical se autodetermine y establezca la mejor estrategia para lograr el resultado. ¿Qué agosto, qué mes es el que proyectan, Jorge, teniendo en cuenta, bueno, un poco esto, ¿no? Ya segunda semana con medidas de fuerza, teniendo en cuenta también las declaraciones de los representantes del gobierno, de la provincia, que dicen que, bueno, se mantienen, digamos, en los acuerdos paritarios, van a pagar en tiempo y forma y recién en septiembre los van a convocar al diálogo. Bueno, yo quiero decirle, incluso escuché declaraciones de un funcionario del Ministerio de Trabajo, que no es el ministro Cucineri, sino otro funcionario, diciendo que lo que se firmó hay que respetarlo. Yo quiero hacer un breve comentario al respecto. Nosotros cuando acordamos paritaria, ya en febrero y marzo, teníamos un escenario inflacionario, una expectativa inflacionaria para el 2022, es decir, para este año, del 52%. Por eso arreglamos hasta un 46% en septiembre en forma escalonada. Quiero decirle que hoy la expectativa oficial del REM, del Reglamento de Expectativa de Mercado, es del 90% de la inflación. Es decir, no estamos en el mismo escenario. Segundo, quiero decirle que a esta altura llevamos el tercer ministro de Economía en la Argentina, cosa que indica que hubo cambios en Argentina, en la economía argentina. Tercero, quiero decirle que durante 2 semanas tuvimos una corrida de cambiaria del 45%, que se estabilizó un poquito ahora en el 30%. Es decir, son indicadores que dicen que las situaciones han cambiado abruptamente y parecería que lo único que revertimos los cambios son los trabajadores. Y déjenme decir algo que tiene que ver con nosotros mismos. Los sueldos y la inflación. Nosotros en el mes de julio terminamos con debajo del 16% de pérdida adquisitiva de nuestro salario. Estos son números objetivos, no son opiniones. Entendemos que si no lo vemos nosotros y lo sufrimos nosotros, también lo puede ver el gobierno provincial. Bueno, Molina, considerando que UPCN siempre tiene una fuerte presencia en la mesa técnica con el gobierno a la hora de discutir paritarias, ¿usted considera que realmente la provincia no tiene posibilidades de adelantar los tramos salariales acordados en marzo? ¿O considera que esta es una postura meramente dura que tiene el gobierno de la provincia para no acceder al reclamo que hacen todos los gremios? Mire, yo no quiero calificar o descalificar la posición del gobierno. Solo quiero decir que hace un par de semanas salieron los informes del organismo técnico
donde se plantea que Santa Fe es la provincia más superavitaria de la Argentina. Eso significa que tiene ingresos por sobre los gastos, ¿sí? Le respondo con informes técnicos, ni siquiera con una opinión personal o con una opinión política. Pero, insisto, me preocupa el desfasaje del 16% al mes de julio, pero más me preocupa la visión de los próximos meses. Va a ser muy difícil ir acompañando el proceso inflacionario si no empezamos a trabajar ya para ese tema. Insisto con estos dos números. Empezamos paritaria con indicadores del 52%. Estamos apenas pasado mitad de año con una perspectiva del 90%. Claro, si hoy, por ejemplo, sería la convocatoria para esta semana y se juntan las partes, se juntan con el gobierno, ¿de qué porcentaje ustedes consideran que deberían partir, ¿no? Como para pedir una actualización, una corrección de salarios? Yo creo que sería un paliativo adelantar algo que nosotros venimos pidiendo desde mayo. En mayo, cuando empezó a cambiar, a virar el proceso inflacionario, le escribimos el 24 de mayo al gobernador de la provincia planteando la necesidad de adelantar los tramos para junio y julio. Pasaron todas esas fechas, estamos en el mes de agosto donde se activa el primer tramo del 8%, que así todo nos va a dejar 16 puntos bajo la inflación, nos mantenemos ese porcentaje porque justamente la inflación va a ser del 8% en julio, se va a conocer el jueves, y tendríamos que adelantar el tramo de septiembre al mes de agosto para ir estando más cerca del proceso inflacionario que está sucediendo. Y ojalá no exista, pero sucede. Molina, bueno, y considerando que si el gobierno mantiene su postura de convocar a paritarias en el próximo mes de septiembre, falta la segunda quincena de agosto, faltan 2 semanas, ¿cabe la posibilidad de que se evalúen más medidas de fuerza? Bueno, iremos viendo, analizando. Ustedes conocen que para UPCN el conflicto o el paro no es la primera instancia, todo lo contrario, adoptamos todas las instancias de diálogo, fundamos nuestras posiciones, digamos, ponemos sobre la mesa argumentos objetivos, como se lo dijo al comienzo de la nota. Debo reconocer que existe un diálogo con los funcionarios, pero ese diálogo no está trayendo resultados, que en definitiva es el camino porque uno transita para lograr justamente los objetivos. Nosotros le digo que es muy grave la situación del 16% de pérdida salarial. Nosotros necesitamos, y el Estado necesita entender que tiene que reparar esa situación, porque si no van a sufrir las consecuencias de estas crisis económicas siempre los trabajadores. Jorge Molina, representante de UPCN, muchas gracias por este diálogo, por estos minutos con Telefe Noticias Santa Fe. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.